Un gusto saludarlos, amigos. Pues bueno, hemos terminado esta semana con la etapa 6 de la Vuelta al País Vasco, la Itzulia, una Itzulia que ha pasado pues para los registros de la historia porque va a marcar justamente el inicio de la primera gran victoria de un hombre que está llamado a escribir unas páginas doradas para el ciclismo mundial, europeo y por supuesto francés. Hablamos de Paul Seitzas, ganador de 3 etapas. Hoy simplemente en una jornada de transición para su equipo, para él, para el ciclista francés, quedándose con la chapela, el título de campeón de la Vuelta al País Vasco que hemos tenido la oportunidad de relatar a través de la pantalla de Claro Sports. Fue bueno, una última etapa cortica, pero muy explosiva, con más de 3.000 de nivel vertical, todo el tiempo pasada por lluvia, con carretera mojada todo el tiempo, incluso con una fuga de más de 30 corredores, con varios ataques protagonizados, con un grupo que controló desde atrás con Red Bull y con Decathlon, con Paul Seitzas y con Lipovic. Se metió en esa fuga el corredor Johannesen, que amenazó la tercera posición o la segunda posición en el podio de Lipovic, que finalmente ya sobre el final logró llegar con el tiempo necesario junto a los líderes para quedarse con el segundo lugar, y Johannesen en el tercer lugar, porque se ha quedado hoy Roglic, no pudo, se desfondó prácticamente. Y bueno, perdió esa posición dentro de los 10 primeros incluso de la clasificación. En algún momento, cuando se disputaba a falta de unos 30 kilómetros, otro puerto de montaña de segunda categoría, se movió Seitzas, trató de alcanzar a los relegados de la fuga, a varios de ellos los superó, llegó a armar un grupo persecutor importante, incluso creíamos que se metía a la victoria de etapa, finalmente sacó el pie del acelerador y se dedicó a manejar simplemente la diferencia, cuando vio que ya no era necesario, que no iba a ser ninguna amenaza, ni tanto Lipovic, que venía desde atrás, como tampoco el corredor Johannesen. Es decir, que su insistencia, su aceleración, el atacar, el buscar la posibilidad de marcar una diferencia le sirvió para calmar las aguas, para mandarle un mensaje de autoridad a los rivales. Primero a Johannesen de que no iba a tener ningún futuro buscar su posición, y segundo a Lipovic de que el mensaje de que estaba intocable y que no se le podía intentar siquiera acercar en cuanto a esa diferencia de los 2 minutos y medio, es decir, un corredor absolutamente controlador, dominador, con autoritarismo de lo que ha sido esta Vuelta ciclística del País Vasco. La verdad que ha sido un gran placer poder observar este tipo de corredor, una estrella naciente que ha marcado registros. Hemos hablado durante toda la semana sus niveles, sus comparaciones, números que matemáticamente superan datos que en su momento, en su segunda temporada, también registraba Tadej Pogačar a los 20 años, ciclista que de los pocos en la historia del País Vasco que en las 2 primeras etapas ganaba y sacaba más minutos de diferencia. Hay que devolvernos a los años 2000, a los años 70, a los 80, para ver ganar a un corredor con más de 2 minutos y medio de diferencia en la clasificación general. Casi 20 años, 19 exactamente, desde que Christophe Morov, último ciclista francés que había ganado el Criterium Dauphiné allá en el año 2007, carrera World Tour, una de las grandes, es decir que muchísimos registros, corredor más joven en la historia en ganar una etapa en el País Vasco con 19 años y 194 días, ahora el ciclista más joven en la historia en quedar campeón del País Vasco, el primer ciclista francés en la historia que gana 3 etapas de la Itzulia. Realmente por donde uno lo marque encuentra un dato histórico. Es un corredor muy completo, hemos conocido ya directamente, porque lo que habíamos hecho hasta ahora simplemente verlo en una posición no tan protagónica, pero mandando mensajes y destellos de este tipo de cosas, ¿no? Lo que hizo en el campeonato europeo, siendo tercero tras Renko y Pogačar, lo que hizo en Strade Bianche, también poniendo contra las cuerdas al mexicano Isaac del Toro en aquella ocasión, siendo segundo, persiguiendo a Pogačar. Hay que tener osadía y unas piernas de otro planeta para perseguir a un extraterrestre deportivo, como se dice cuando se habla de Tadej Pogačar. Entonces, lo que ha pasado al ganar con tantísima diferencia
sobre sus rivales en el País Vasco, pues simplemente lo invitan a uno a considerar que va a ser un hombre que va a escribir una historia muy importante dentro del ciclismo y que este tipo de ciclistas, de corredores, le caen bien al espectáculo, a la industria, a todo el mundo del ciclismo, porque invita a la afición, al televidente y a nosotros como observadores a estar al frente de la pantalla para ver este tipo de corredores. Pues esa ha sido la experiencia que nos ha dejado esta vuelta al País Vasco, el poder observar a un corredor tan importante como Paul Seisas. Llegábamos a verlo a él y a ver a Isaac del Toro. Lamentablemente, Isaac se tuvo que retirar por un accidente y bueno, terminamos disfrutando ya del talento del ciclista francés, que a decir verdad no tuvo rival durante toda la Ixulia. Y ya terminando con la etapa del día de hoy, se impuso Andrew Agus, que estaba en esa escapada, nutrida escapada, donde intentó también García Pierna. Ese último puerto del día, que estaba muy cerca, a 9 kilómetros, guardaba un tramo que tenía 3 kilómetros difíciles. Allí le marcó diferencia a García Pierna y se fue en solitario, le sacó un minuto a García Pierna y a todos los que perseguían ya en raya de meta. Andrew Agus, también 20 años, el corredor nacido en Nueva York, Estados Unidos, corre para Ineos, se ha llevado la victoria, su segunda victoria pro y la primera de categoría World Tour, ciclista que se coronó allí en el municipio de Vergara, ganador de etapa bajo la lluvia. Después, ya resaltar el podio de Johannesen, que hoy lo luchó, lo batalló y lo consiguió, se metió ahí en el tercer lugar. Eso ha sido lo que nos ha dejado ya la última etapa, consolidando simplemente, colocando el sello final y la firma a la victoria y al título, a la consagración de Paul Seisas con Andrew Agus. También es un corredor que promete, no al nivel de otros, pero también va a estar ganando en algunos sectores, no solamente en el País Vasco. Así que eso es lo que tenemos para contarles de lo que ha dejado la última etapa que tuvimos hoy la oportunidad de transmitirles a través de Claro Sports. Un abrazo, no olviden seguir mis redes sociales, @XaviRelator, ahí estamos en Instagram, en Facebook, también en X, por supuesto, para que estemos permanentemente en contacto y en la medida que pueda vamos a ir contándoles cuál es nuestra actividad profesional, hablando del ciclismo y hablando de fútbol y hablando del deporte, que es lo que nos gusta. Un abrazo, cuídense mucho, feliz fin de semana, chao.